Muy buenos días, te habla tu pastora y profeta Liliana Leonora Ariza Salamanca de la Iglesia de Jesucristo el Ancla. Bueno, esta mañana da una palabra que el Señor colocó en mi corazón y es en busca de la sabiduría. ¿Sabes por qué el hombre es tan especial para Dios? Pues porque Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo para adoración y alabanza suya. Hoy en este día le doy gracias al Señor por ese llamado y haberme traído a este tiempo al servicio en su presencia. La Iglesia de Jesucristo el Ancla de Bucaramanga, Colombia, mañana, pues donde el Señor la quiera mover y llevar, tiene una cosa segura, que su palabra es fiel y verdadera. Pero el Señor me regaló una palabra que es en busca de la sabiduría, ¿sabes? Cuando Dios llama y nos atrae a Él, nos lleva a su sabiduría. Y habla en Santiago capítulo 1, versículo 5 y 6. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Amén. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro el viento. Entonces, nosotros tenemos una palabra fiel y es firme. Y Jesucristo es nuestra ancla firme cuando nosotros vamos a Él. Y por el Espíritu Santo de Dios, Él nos da ese amor y esa confirmación de que Él va a hacer y cumplir el propósito de Él. Pero a veces nosotros queremos ver antes y hay que saber que el tiempo de Dios es perfecto. Yo te quiero hablar de la reina de Saba. En busca de la sabiduría, la reina de Saba. Y ella fue una mujer muy, muy sabia y era reina de reinos. Y ella un día escuchó hablar de la sabiduría del rey Salomón, que esa sabiduría es la porción que Dios le ha dado a él para mostrar su sabiduría ante todos, y lo cual hizo a Salomón sabio ante muchos reinos. Y todos esos reinos le enviaban regalos y todos querían saber y conocerle. Y ir a su palacio, ¿por qué? Porque estaban delante un sabio. Pero ¿sabe? Hay una palabra que dice, al único y sabio Dios. Tú y yo podemos ir siempre a la presencia del Señor para adquirirla. Porque dice Proverbio 2, versículo 4 y 6. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Entonces, nosotros cuando pensamos que somos sabios en nuestro propio saber, el Señor siempre nos hace ver, como un día el profeta Asaf se dio cuenta de cómo estaba. Porque todos los caminos, cuando tú buscas a Dios, todos los caminos te conducen a la sabiduría. La sabiduría siempre te va a conducir a Dios. Pero hay una reina que se había inquietado en su reino, que dice que oyendo la reina de Saba, esa está en 1 Reyes capítulo 10, pero también está en el capítulo de 2 Crónicas, capítulo 9. Y dice entonces, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y acuérdate que Salomón estaba lleno de la sabiduría de Dios. Dios le había dado de su sabiduría, un granito, una gotita, la arena más pequeñita de la tierra. Digamos que eso es lo que Dios depositó, porque la sabiduría de Dios es infinita. Entonces, ella quería saber, porque ella era sabia. O sea, el sabio busca sabiduría, el sabio busca unirse a sabios. Amén. Porque ella también era reina de un gran reino. Amén. Y dice que ella
había oído. Había alcanzado, o sea, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Y sabes, dice el Señor, que por el nombre de Jehová, todo aquel que le busca, le encuentra, adquiere fama, adquiere sabiduría. Esa es la fama. Amén, porque el hombre sabio es famoso, no porque sea famoso por sus cualidades, sino porque es un hombre de bien, lleno de la misericordia y el favor de Dios. Vino a probarle con preguntas difíciles. ¿Qué es difícil para Dios? Dios tiene todas las respuestas. Amén. Y dice que y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. No dice que como muy pequeño. Ella no iba a ir como sabia y como reina de un reino. Sabía que presentarse ante un sabio de Dios y con un hombre que lo tenía todo, no podía presentarse con pocas cosas. Ella no mandó un séquito, ella fue personalmente y con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y en oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Cuando vamos a la presencia de nuestro Rey, cuando vamos al Señor, ten la seguridad que cuando ella expuso su corazón, puso su sabiduría y también lo que no sabía, sus falencias, todo. Amén. Para conseguir respuesta. Derramó su corazón. Dice, expuso todo lo que en su corazón tenía. Amén. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando vamos a nuestro Padre. Es poner nuestro corazón para que Él nos dé más de lo suyo. Porque nosotros no somos más sabios que Dios, pero sí nos puede llenar de su todo a nosotros. Amén. Y dice que Salomón le contestó todas sus preguntas y no hubo nada que el rey le contestase. Entonces ella dice que le preguntó, hizo preguntas difíciles, pero ella expuso su corazón. Ella no fue a probarle que te voy a poner trampa, no. Ella se expuso ante la presencia del rey. Mostró lo que ella era y que de pronto si había faltantes en ella quería que Dios los llenara. Amén. Y dice, y no hubo nada que el rey no le contestase. Amén. Ella fue en busca, no de que dijera yo soy reina, ni soy un séquito, no soy más grande que tú, no. Ella fue en busca de la sabiduría. Y el que busca la sabiduría de Dios encuentra a Dios. Amén. Entonces dice aquí que y cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían a casa de Jehová, se quedó asombrado. Estaba Dios, o sea, estaba en todo su esplendor. Ella que era reina de reinos, del reino de Etiopía. Acuérdate que el reino de Etiopía también abarcaba la parte de la bota arábica de Yemen y Etiopía. Amén. Era una mujer que tenía un reino de comercios, porque Yemen manejaba todo lo que era la ruta tenía rutas de mar y rutas que iban hacia Asia. Entonces no era cualquier persona la que estaba allí. Por eso nosotros ante Dios no nos creamos más sabios ni más ricos. Porque cuando tú quieres el más de Dios, tú le buscas, y ella quería conocer de ese hombre, de esa sabiduría. Amén. Y se quedó asombrada. O sea, una mujer que tenía un rey que tenía todo, así sería el esplendor de la casa donde estaba. Así era mismo el trato, así como era. Él mostró que él amaba lo que Dios le había dado y trataba bien a los que estaban, lo que Dios había puesto a su servicio. Amén. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún lo que se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y tu bien que la fama que yo había oído. Mira que ella restó la fama, pero habló de la sabiduría. Era muy grande. Y lo mejor de todo es que ella dice
que lo que escuchó se había quedado pequeño. Lo que creía no había sido pequeño hasta que había ido a la presencia. Había acudido a un llamado a crecer. Y dice que y sus ojos habían visto que ni aún se le había dicho la mitad. O sea, cuando Dios nos llama y Él se nos muestra, miramos esta parte de lo que dice Asaf. Cuando él se dio cuenta que la sabiduría de Dios lo guiaba a mejores cosas que los otros caminos. Dice Asaf en el Salmo 73, versículo 22 al 26. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, según el propósito de Dios. Y después me recibirás, dice, me tomaste de la mano derecha. Aleluya. Y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿Dónde estaba? Eso me recuerda esto. Que ella era reina, de pronto tenía saber y tenía tantas cosas. Pero derramó su corazón a Dios, al Rey. Digamos en este caso, cuando vamos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio que esa sabiduría que ella tenía no era nada. Pero que el reino que ella tenía merecía mejores cosas. Porque lo que había visto era mayor. A veces ella tuvo que caminar hasta que vio como Asaf en el Salmo 73. Se dio cuenta que era mejor seguir la sabiduría. Y dice, me has guiado según tu consejo, versículo 24. Y después me recibirás en gloria. Eso lo está diciendo un músico, un profeta, un vidente que estaba en la corte del rey David, o Asaf, el músico. Y estaba diciendo que a veces era pequeño la dimensión de lo que el hombre ve o dice, pero lo que Dios nos muestra es mayor, sin límites. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso lo dijo Asaf en el Salmo 73, sí, versículo 22 al 26. Hasta cuando nos damos cuenta de las dimensiones de Dios. Y ella allí tuvo sus respuestas. Salomón le mostró los maravillosos pensamientos de Dios para con nosotros. Pero también ella confiesa con su boca que estaba maravillada con lo que había visto. Y que hasta que ella no fue y no vio, ella pensaba que era grande, pero no se había dado cuenta que lo que le habían dicho era tan pequeño a la dimensión donde Dios la había llevado. Así es la sabiduría. Amén. Entonces dice ella, y mis ojos han visto, ni aún se me ha dicho la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Es mayor la sabiduría que la fama. Porque la fama ante el hombre va y viene, y Dios es el que nos hace famosos, porque así se lo dijo a Moisés y se lo dijo a Josué. Amén. Pero lo más grande es que tenían la sabiduría, el espíritu, la sabiduría de Dios, que vale más que la plata y que el oro. Amén. Entonces ella mira eso y de una vez bendice, bienaventurados tus hombres. Y ahí debemos ponernos nosotros, que somos bienaventurados, hasta el servicio del Señor. Dice, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y eso lo llamamos al plano cuando vamos a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos inclinamos y damos la gloria y decimos, bendito sea tu santo nombre, Señor, porque estamos continuamente delante de ti y escuchamos tu sabiduría. Y esa palabra que está diciendo ahí, Jehová tu Dios sea bendito. Amén. Que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Y que dijo que Dios, si tenemos la gracia y el favor de Dios, esa es la mejor maravilla, y la misericordia y el favor de Dios están con nosotros para ponerte en el trono de Israel. Ya comenzó a bendecirlo, por eso la boca de los hijos de Dios son de bendición. Amén.
Y eso es lo que nos debe llenar a nosotros, las bendiciones, ser de bendición, hablar de bendición. Amén. Y mira lo que dice aquí también el Señor. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Porque ha amado Dios siempre a Israel. Y hasta en la dimensión de sabiduría. Ella adquirió una sabiduría que se abrieron sus ojos para ver las dimensiones celestiales. Y lleva todo lo mayor, lo más grande, lo mayor, grande regalo de su reino. Pero Dios le había abierto los ojos allí. Amén. Y eso es lo que tú y yo debemos buscar. Esa fragante presencia de Dios para ver sus regalos como siervos de Dios. Esos siervos estaban contentos porque estaban continuamente delante de Dios. Como tú y yo, siervos de Dios, estamos gozosos de su presencia. Más que la fama del hombre, más que la fama del mundo. Nosotros tenemos que buscar ser agradable a Dios, como dijo la reina en el capítulo 10 de Primera de Reyes. Amén. Versículo 9. Somos un pueblo bendito, amado, agradado porque somos hijos de Dios. Cuando Jesús nos injertó allí, estamos recibiendo estas bendiciones. Estamos recibiendo sabiduría porque nos encontró aprobados para entrar a ser parte de un reino que no tiene fin. Y si este reino maravilló una mujer que era del reino y que se volvió y buscó la estatura de nuestro Padre por medio de la sabiduría a través de Salomón, que manifestaba la gloria del reino de los cielos aquí. La imitación porque es más grande la del Padre, porque es universal, es imperial. Amén. Qué bonito es saber que tú y yo somos parte de eso y que el Señor se ha agradado de traernos a ser parte de eso. Ella fue parte de eso, hermanos. Y dice, y ella dio al rey 120 talentos de oro y mucha especia y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey de Salomón. Te está hablando aquí que ella era una de las reinas, uno de los reinos más ricos. Nadie le había llevado al reino de Salomón ese tipo de regalos en esa magnitud, para que veas tú cuán grande era, cuán majestuosa era esa sierva que fue a buscar a Dios. Acudió a un llamado, como un día dijo Moisés, voy a ir a ver. Y vio. Como un día tú y yo hemos visto esa presencia del Señor. Ten la seguridad que ya fue prendida del amor de Dios, de la sabiduría. Porque con la sabiduría, como dice Proverbios 8, Dios lo hizo todo. Ella contemplaba a Dios. Oh. Entonces, ella dio de todo lo que tenía. Por eso todo lo que tú pongas en manos de Dios te será multiplicado. Yo te estoy hablando de la reina de Saba. Ella visitó a Salomón. Eso no está aquí por estar acá. Ni Jesús habló de ella por hablar. Ella había un propósito de mostrar a Dios ante todos los reinos, y que todos vendrían a Él, y toda rodilla se doblaría ante Él, y toda lengua confesaría que Jesús es el Señor, que Jehová reina. Amén. Qué lindo es poderte hablar hoy de esta forma, porque cuando ya Dios nos hace su todo, lo más maravilloso es que nos llama bienaventurados, porque hemos creído, y se hará como Él ha dicho. Entonces nos damos cuenta de que a Dios ya llevó lo mejor, pero Dios tenía preparado algo para ella. Cuando tú le das todo lo tuyo a Dios, aún dijo Jesús, esa mujer que echó su última monedita, lo que tenía, ella fue la que fue agradable. O sea, para Dios no importa si eres grande o pequeño. A Dios lo que importa es que te va a usar cuando te llama.
te va a usar para cambiar tu casa, tu barrio, tu nación y tu reino, las naciones. Amén. Porque somos llamados, dice, la tierra será llenada de todo su conocimiento. Ella se movió con lo mejor de lo mejor. Amén. Y dice aquí, la flota de Irán que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Pero dice que Irán siempre aportaba, así como aportaba con el rey David. Pero dice, de la madera del sándalo el rey hizo baluarte para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Está hablando de dos reinos, de dos hombres que vieron la sabiduría y apoyaron un reino con lo mejor de lo mejor. Amén. Pero también dice, y esto queda incluido aquí Irán, porque Irán también fue el que ayudó al rey David. Irán fue el que aprobó la primera vez, cuando el primero que aprobó y se puso al frente y dijo, te reconozco como rey, fue el rey de Irán, al rey David. Y aquí también está incluido en esta parte. Dice que en este capítulo Dios se habló del esplendor y de la gloria de Dios y que todos los que iban a la presencia llevaban lo mejor de lo mejor. Un corazón agradecido es lo que busca el Señor y que le ame de veras. Amén. Y dice entonces que ella dio lo mejor, que nunca había visto gran cantidad de especias como la reina de Saba dio, fragante. Y luego sí dice que llevaba también Irán oro de Ofir. Todo lo que queda resaltado aquí, que fueron personas que llevaron de lo que tuvo Salomón en su reino. Aquí muestra quién fue lo que llevó de lo mejor. Dios siempre quiere que tú y yo llevemos de lo mejor. Amén. El corazón, ahora nos pide el corazón. Y el rey Salomón, versículo 13, dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Dice que en el Señor, hermanos, podemos pedirle todo al Señor, porque Él quiere darle a sus hijos. Ten la seguridad que si Dios le dio, ella se había convertido al Dios Altísimo, que había recibido al Dios Omnipotente, al Dios de Israel. Y ella había sido agradable, porque dice, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y se volvió a su tierra, y se fue a su tierra con sus criados. Y ten la seguridad que en Hechos 8, cuando Dios envía, el reino de Saba envía un eunuco, y de eunuco no llega ni siquiera a la ciudad para donde iba, no iba a llegar a Jerusalén. En la mitad del camino lo encuentra el Señor, en el tiempo de Jesús, y se mete una historia como esta, para decirte que ellos conocían por la fe de ella y había convertido una nación, y había llevado la palabra del Dios de Israel, y ella había sido injertada a este reino, pero ella no se iba a quedar sin el nuevo tiempo. Ese reino había enviado, amén, en el capítulo de Hechos, amén, para encontrarse con la sabiduría de Dios, y envió a un hombre que Dios movía. Un ángel le dijo a Felipe, muévete, para que veas que Dios se acuerda siempre de sus hijos. Si Dios movió su palabra a Etiopía, a un reino, también movió a un eunuco, un reino envió, se movió, y dice un ángel, Hechos capítulo 8 versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Por eso Jesús habla claramente de esta palabra. En 3 días Dios es capaz de hacer todo. En un día Dios movió por medio de un ángel del Señor, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Venía por el desierto, como un día Dios nos alcanzó a ti y a mí en un desierto para hacernos florecer. Dios vino con su ayuda, el Espíritu Santo, como en este momento Felipe lo mueve, lo traslada
Ahí no hubo coche ni carro, movimiento, y lo movió y lo puso allá el Señor. Amén. Y él fue obediente y él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, mira, está hablando que todavía ese reino hablaba la lengua del cielo, que no había perdido el reino. Estoy hablando que el reino no venía ni el más bajo, no. Ella está hablando que aún la reina había establecido ahí la palabra que Dios le había dado, porque Dios le había dado más de lo que ella llevó. Y Dios le dio más de lo que ella pidió. Amén. Y dice entonces, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. No envió a cualquiera ese reino. Envió al que estaba sobre los tesoros. Y que después de la reina era un enviado. Como tú y yo somos unos enviados de Dios y estamos con los tesoros que tiene la sabiduría. Y donde quiera vamos, somos esos sabios de Dios. Y dice aquí el Señor, volvía sentado y había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Y eso es lo que somos tú y yo. Y de pronto a veces nosotros pensamos que somos cristianos, que hacemos esto. Pero el reino y el enviado que era el que cuidaba los tesoros del reino, fue enviado a adorar a Dios. ¿Y qué nos envió el Señor Jesucristo? Nosotros que fuimos enviados. ¿Para qué fuimos traídos? Para adorar al Padre y estar todos los días en su presencia. Amén. Entonces, dice aquí, hermanos, por eso el Señor viendo que ella fue, pero también que este reino estaba enviando. Y el reino de los cielos sigue enviando para que llamemos a muchos y les enseñemos a adorar al Rey. Pero el Señor también nos trae a una nueva dimensión. La nueva dimensión la llevaba Felipe a través de un mensaje y un encuentro que tendría ese funcionario con un funcionario del reino de los cielos llamado Felipe. Amén. Entonces, volvía, versículo 28, estamos en Hechos 8, versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Cómo estaba leyendo? Estaba leyendo como yo estoy leyendo, como debe estar el pueblo de Dios leyendo todos los días la palabra, como debemos estar todos los días tú y yo leyendo, buscando su presencia. Si él iba a ir a adorar y estaba leyendo, estaba en el espíritu adorando. Birra, casa y Shabbat. Pero Dios tenía más para ese reino, que siempre iba a buscar la sabiduría. Y todo el que vaya a buscar la sabiduría, Dios le dará más. Amén. Estaba leyendo el profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo es el que nos guía. Ese es el regalo de Jesús y la iglesia de Dios tiene que caminar en el Espíritu de Dios. Acércate y júntate a ese carro escuchando la obediencia. Porque este es el Evangelio. Así funciona el Evangelio. El mandato nuestro. Felipe no estaba escuchando a otro. Estaba escuchando las órdenes del cielo. Porque había una promoción para un reino que aún le buscaba y adoraba. Y aún le leía. Y Rakataba y Shamakai. Es la ciudad de Addis Abeba. Es la ciudad que Dios también ama. Y aunque para unos dice, al pobre y al humilde se busca a Dios. Y ese reino enseñó a buscar. Amén. Y dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, él acudió y escuchó cómo lo estaba leyendo en voz alta, como yo estoy leyendo en voz alta hoy. Lo estaba leyendo en los aires, a los que estaban alrededor de él. Le estaba leyendo la palabra. Porque leían, pero ten la seguridad que los otros que iban en ese séquito escuchaban la palabra.
Y él dijo, y acudiendo Felipe, que lo dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y ese es el tesoro que Dios busca, que la sabiduría te llene. Y es que tú entiendas lo que lees, que encuentres esos tesoros ocultos. Porque la palabra, aunque la digamos y aunque adheremos, cuando tú entiendes lo que Dios dice de ti, de mí, y tú entiendes en la búsqueda, el Señor va a hacer llevarte a lo más profundo de su conocimiento e inteligencia con la sabiduría de Dios. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré? Mira, qué sabiduría. Reconoció que lo leía pero no entendía. Pero él continuaba leyendo, y es que cuando tú insistes y tú sigues leyendo y tú sigues buscando, un día el Señor te va a mostrar todos sus tesoros y sus secretos muy bien guardados para que sepas que Él es Jehová. Isaías 45. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este, por eso lo estoy leyendo completo. Porque en el Antiguo Testamento está la reina de Saba, pero en el Nuevo, los Hechos, está que permanecía buscando del Señor. Y de principio a fin, desde que nos llama el Señor, tú y tu casa deben servir al Señor. Por la casa de la reina Candace estaba buscando y sirviendo al Señor. Y aunque hay momentos tu casa no entienda, pero le busque, Dios va a responder para que el nuevo tiempo entienda. Y él te hablaba, dice, mira lo que leía. Como oveja a la muerte fue llevado. Una profecía. Estaba leyendo una profecía, pero Dios la iba a unir. Iba a unir ese tiempo. Él no entendía. Porque él no conocía al Maestro. Él no conocía a Jesús. El reino no conocía a Jesús, pero la profecía sí la conocía. Y mira, cómo es Dios tan hermoso, que lo que estaba leyendo el eunuco era como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Quién va a entender a alguien que desconozca a Jesús si él no conoce el Nuevo Antiguo Testamento? Pero Dios lo movió para decir que esa lectura que estaba leyendo le iba a hablar del nuevo tiempo, de la buena nueva de salvación. Le iba a hablar, decirle a ese reino que Dios pagó un precio que ellos adoraban y envió a su Hijo. Y entonces ese reino conocería a través de este eunuco que Dios había enviado a su Hijo para hacernos una generación incontable como las estrellas del cielo, como le dijo a Abraham. Y aunque fue quitada su vida terrenal, Dios le dio el reino. Amén. Entonces el eunuco preguntó, te ruego que me digas, ¿de qué dice el profeta esto? Le está diciendo, háblame, que no entiendo este pasaje, y que era una profecía. Y Dios le iba a responder ese día, la profecía. Era un tiempo de respuesta. A lo que estaba pidiendo el eunuco no entendía. Pero como dice el Salmo 73, yo no conocía, pero hoy conozco. Hoy te veo. Y yo quiero eso que Dios quiere. Que toda la tierra le conozca y le vea. Amén. Y dice aquí que le responde la profecía, viene las respuestas a la profecía. Yo estaba en el Antiguo Testamento. Imagino que todo el reino se preguntaba, ¿y esto a qué se referirá el profeta? Pero dice, te ruego que me digas, versículo 34, Hechos 8, capítulo 8, versículo 34. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y todo lo que tú le preguntes al Señor, Él te lo va a responder. Después que tú vayas a su presencia, Él te va a revelar sus secretos escondidos y muy guardados para que sepas que Él es Jehová. Amén. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y entonces en el desierto, no nos dejó que llevara a la ciudad. No entró desde el desierto. Tuvo un encuentro con el Señor, a una respuesta
que iba leyendo pero no entendía. Y hay cosas que tú no entiendes y aunque busques del Señor y no entiendas, hay un tiempo de respuesta y este es el tiempo de la respuesta de todo lo que el Señor ha escrito en su testamento. Él estaba leyendo un testamento, su testamento. Y el testamento dijo, hay buenas nuevas. Hay buenas nuevas. Y eso me está diciendo el Señor hoy, que hay buenas nuevas. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová. Amén. Y dice aquí, y él explicó y le anunció fue el evangelio de Jesús de esta palabra. La profecía ya se había dado, ya se había manifestado, ya había ocurrido, ya habíamos hecho salvo, ya la buena nueva salvación, el poder de Dios se había abierto los cielos aquí en la tierra, había caminado Jesús con los cielos abiertos. Entonces ya no quedó en la profecía, la realidad de que Cristo vino. Esa profecía, Cristo vino, fue lo que le dijo. Y hoy te anuncio que lo que dijo el Padre en su testamento, hoy un nuevo testamento, una palabra nueva, renovada, llena de su sal, de su agua para el sediento, de su aceite vino, pisó la tierra y se manifestó su gloria aquí. Y hoy el Señor te está hablando a ti. Y Él tenía algo que tenía ese reino que era sujeto. El reino de Etiopía era sujeto. Y Sharrakatá, porque él no se puso a hacer preguntas. Él simplemente supo que había tenido una respuesta. Y Sharrakatá, y Sharrakatá, Yabashama. Entonces dice él. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Dios te pone hasta el agua. Dios pone todo en tu camino para que se cumpla el propósito. Si Dios movió a Felipe, si Dios movió a un ungido de él, un evangelista y profeta, para aclararle esta palabra, como fue la reina de Saba. Él también preguntó porque desconocía, pero él derramó su corazón como la reina de Saba. Y dice que él era del reino, de un reino, el que tenía los tesoros, iba lleno de regalos. Hay reinos que reconocen a Dios Altísimo más que el mismo pueblo de Dios. Hay reinos que llegará la palabra preparados y listos para recibir una palabra de Dios. Inmediatamente decir, dame esa palabra, porque están sedientos de esa sabiduría de Dios Altísimo, no la del hombre. Y ese hombre que era el que cuidaba los tesoros de la reina Candace y que ella fue el enviado de ese reino a ir a adorar a Dios con su séquito, él entendió una cosa, que había llegado un nuevo tiempo. Y él no se iba a perder ese nuevo tiempo como la reina de Saba, porque Dios tenía más, y si Dios dio la orden de moverse y de hacerlo era porque traía algo más grande para ese reino. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Pero mira lo que le dice, y le es restaurada. Les dada la salvación y restaurada la promesa a Abraham, un reino de cielos abiertos y un trono que se entrona en tu corazón para hacer expansión de todas las cosas sin límites que Dios tiene para ti, porque estos reinos tenían todo, pero venían a una renovación. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Y debemos estar así avistados con este tiempo, como dijo Moisés, yo iré a la zarza, porque estuvo dando 40 años en el desierto y fue a la zarza. Iré y miraré, ella lo está esperando el Señor. Y todo el que vaya a la presencia del Señor lo va a encender. Amén. Y ese eunuco lleno, ¿qué llevaba Felipe? Sabiduría divina. Estaba en el espíritu y que iba a buscar otro a adorar. O sea, los propósitos de Dios se unen al que Dios lo pone. Amén. Y dice aquí el Señor, y dice el Señor, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Viste el nivel en que estaba el eunuco? Ahí no dijo, Felipe,
es necesario que tú te bautices. Ya estaban hablando en el Espíritu. Y Felipe dijo, si crees de todo tu corazón y puedes, y dice, ¿qué impide que tú vayas a las aguas? ¿Qué impide que la imposición de las manos de un hijo de Dios te llene de ese poder que Dios quiere? Porque si no estás en el Espíritu no eres hijo de Dios, porque Dios es Espíritu. Y eso fue lo que vino a decirnos Jesús, que antes ya o solo unos podían entrar, pero ahora Dios quiere. Cristo rompió el velo y dijo, a través de mí, por medio de lo que Dios mi Padre me dio, que somos tú y yo, y todo lo que le dio para llenar esa barca, de lo que Dios le dio a sus contados a Jesús. Solo necesitamos querer. Amén. Entonces, y respondiendo dijo, Felipe dijo, si crees de todo tu corazón que puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Etiopía recibió un nuevo tiempo, porque el enviado fue a restaurar y adorar, un enviado de un reino, a decirle, henos aquí presente, somos ese pueblo que aún conoció la reina de Saba y de que aún te cuento, habló el Señor Jesús de la reina del sur, por su fe. Amén. Y entonces dice el Señor, Rabakai Shama Rabababa. Dice, si crees de todo corazón, es de todo corazón, no es con el corazón, de todo el corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, es el primer mandamiento. Que Dios sea lo primero para ti, tu todo. Y este reino está demostrando que de esa evangelización que hizo Salomón, permanecía un reino levantado. Amén. Porque aún el eunuco Dios, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No se puso a preguntar, no se puso a hacer vueltas. Él tomó la decisión porque sus respuestas te había tenido un encuentro con Dios, habían tenido un encuentro con Jesús. Cuando tú y yo predicamos a Jesús, somos representando una bandera, somos ministros, y de ministro a ministros se encontraron, pero el ministro de Dios tenía el poder del cielo para traer un nuevo tiempo a una nación. ¿Y qué dijo el eunuco? No es que se me va a quitar la plancha, se me va a quitar el pelo, que se me la cadena, que el oro, que el traje. No, hay un agua, Dios la puso. Amén. No es que déjame que mi pastor no sé, la reina sabía, el rey no lo conocía, pero él no sabía. Y tu encuentro es individual en este tiempo. Eso habla el Evangelio, el poder de Dios. Que tu encuentro no es de hombre, es con Dios. Independiente que Dios use a Felipe, el encuentro individual debe permanecer. Amén. Y dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Felipe es uno de los evangelistas que así como se mueve la palabra, hoy estás aquí, mañana allá. Hoy estás aquí y en un momento de repente estás en otro lugar. Porque Dios es espíritu. Dios siempre obra conforme a su voluntad, en la obediencia. Cuando Dios te llama, Felipe, no, tú debes estar con los apóstoles allá, porque no. Dios le dio una orden y él se movió. Él no tenía que reinar el pleitesía a nadie. Dios le habló a él, porque él era un evangelista, un profeta de Dios, muy usado por Dios. Dios no mira el cargo, Dios mira la disposición y la obediencia. Y ahí, hermano, ese siervo de Dios, hijo de Dios, cumplió lo que tenía que hacer. Amén. Simplemente bautizó. Sí, y cuando subieron del agua, cuando salieron, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe.
Quiere decir que las dimensiones que llegó el eunuco entendió y vio la gloria del cielo. Vio los cielos abiertos, el eunuco conoció y fue establecido como un predicador y un evangelista para ese reino. Porque Dios no se va a mover para decirle, eunuco, conóceme tú. Él se dio a conocer para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Ellos conocían hasta aquí, pero ahora conocían que esa palabra se conoció y esa buena nueva llegarían a Etiopía a través de un reino que se había establecido. Pero también dice que el Señor arrebató a Felipe, pero dice que el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Quién siguió gozoso? Cuando tú conoces a Jesús, tú te vas gozoso porque tu fe te ha salvado. Tu fe, como le dijo el Señor a Zaqueo, lo tenía todo. Estoy hablando de que hay gente que deja todo por seguir a Jesús y gana más. Y Dios da más. La reina de Saba no le prestó atención. Sabía con lo que contaba. Pero ella fue a búsqueda de la sabiduría divina. Y hoy te digo que Dios le dio más. Porque muchos años después, aún su séquito, aún su descendencia estaba buscando del Señor. Por eso yo te digo hoy que lo que dijo Josué, yo no sé ustedes, pero una cosa sí, como Dios no ha faltado ninguna de sus promesas, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios te está diciendo hoy que Él fue a adorarle. En Apocalipsis habla que el encuentro va a ser en adoración y alabanza. No es con dinero, ni con oro, ni con plata. Es que lo que vamos a brillar somos tú y yo, somos las piedras preciosas, somos. Dios es el que lo hace todo. Creó un momento para decirle al pueblo, a ti y a mí, y aún Jesús confirmó toda esta palabra. O sea, aquí hay, esta reina de Saba habla que el que recibe verdaderamente la sabiduría divina, el reino de ella, y yo sé que Dios busca una flor nueva. Y Jerusalén, santa, es una ciudad de oración. Y tú y yo somos esa ciudad cuando tenemos a Dios en el corazón. Estamos adorando y buscándole. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comprar. La sabiduría vale más. Ni lo más deseable tiene el valor. Tiene más valor porque con ella hizo Dios todo. Así que hoy yo te invito que así como Felipe habló de la profecía que se había cumplido y que ya había lo que había sucedido, dice que Dios lo arrebató para que vea que hoy Dios es espíritu. Y dice que el Espíritu del Señor arrebató, Dios lo movió y lo llevó a seguir predicando. Dice que el eunuco no le dio más. No quiere decir que ya después que tenga en cuenta tú vas a decir a esa oveja, quédate ahí. No, esa oveja fue a trabajar, a servir al Señor, sin propiedad de nadie, sino propiedad de Dios Altísimo. Y un tesoro bendito, tanto Felipe como el eunuco, porque estarían predicando la buena nueva de salvación. Hoy yo te invito a recibir esas buenas nuevas de salvación. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Hoy yo te invito a que seas parte de un ejército victorioso, un ejército en orden, vestido de honra y majestad, porque somos príncipes y sacerdotes, reyes y sacerdotes de Dios Altísimo. Así que hoy la palabra que el Señor me regala es: en busca de la sabiduría, y Dios le dio más. Hoy, como dijo Felipe, las siguientes palabras: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que tú seas bautizado? Si crees de todo corazón, le respondió Felipe, bien puedes. Y respondiendo dijo:
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y un hombre importante se volvió tan humilde que mandó a parar su carro, descendieron a las aguas y Felipe lo bautizó y cada uno siguió su camino. Pero ya con Jesús en el corazón, el Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios, que Dios le había placido renovar y llevar buenas nuevas a Etiopía. Tú y yo estamos llamados a predicarle a toda la tierra, ir por todas las naciones y predicar su palabra, porque el Señor siempre estará con nosotros. Esa fue la autoridad de Jesús manifestada en Felipe. Pero dice que un ángel del Señor sí lo llamó. Ahí estaba una visitación angelical. Que Dios te bendiga. Hoy está la palabra que el Señor me ha regalado. Que este sea un tiempo precioso de su amor y que hoy esta palabra te llene. Que tú y yo simplemente somos utensilios llenos de los dones de Dios para predicar su palabra. Que nadie puede tocar porque somos benditos de Jehová. Que nos creamos más que otros, porque en ambos casos hablaron de reinos, de gente que lo tenía todo, pero prefirió tener a Dios en el corazón, como Zaqueo. Y tú y yo fuimos hechos. Por eso todos los vacíos, todo lo que pase en tu vida es porque cuando no adoramos y bendecemos a Dios, perdemos de su espíritu y lo llenan otras cosas. Así que la invitación hoy es que recibas a Jesús, vayas a una iglesia, tenga una relación en tu casa. La relación íntima con Dios es en tu casa, en tu habitación, lo dice el Padre nuestro. Y que no te conviertas como los otros, imitación de los otros. Simplemente habla con Dios. Y que se restaure esa relación como se restauró. Un nuevo tiempo para Etiopía. Un reino que buscó la presencia del Señor. Porque buscó la sabiduría de Dios. Y porque sabía adorar. Que Dios te bendiga. Hoy enciende el altar. Lee la Biblia porque el eunuco iba leyendo el testamento. Ellos tenían sus leyes y su testamento, pero iba leyendo el mayor. Como tú y yo estamos invitados a leer el mayor testamento. Jesús aún habló de la reina del sur. Que Dios te bendiga y que el Señor te proteja, te guarde, te provea. Que estamos cubiertos bajo esas alas donde hemos refugiado como se refugió Ruth y fue recompensada y bendecida. Donde Dios le dio más porque buscó al anciano de días, porque buscó la presencia del Señor. Y eso es lo que somos tú y yo, presencia de Dios. A Él sea la gloria y la honra que nos llamó. Y en obediencia queremos seguir, porque dice que solo el que está en obediencia recibe las bendiciones de Dios. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, te proteja. Que tú y tu casa comiencen a buscarse una Biblia, a leer la Biblia, rayarla. Si quieres tener una de que tengas de uso bonito, pues tenla, pero tú usa una Biblia, es económica para rayar. Y bendice a Dios todos los días. Porque cuando estamos despiertos, que tenemos que decir que tenemos el hálito de Dios. Y ese hálito es para predicar su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te abrace. Aleluya, gloria a Dios. Y hónrale con tus bienes. El corazón es el primero, porque todo el bien y su misericordia de Él están en nosotros. Y como hijos llamados por Jesús y por el Espíritu Santo, somos benditos. Que Dios te bendiga. Buenos días y que esta mañana sepas que con Dios todo lo podemos. Amén. Solamente hay dos obedientes en el hecho, uno al Señor y otro al reino que servía. La obediencia trae bendición. Que Dios te bendiga. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Bendiciones.